Hola, soy Oscar Mata. Iniciaremos una nueva serie de estudios. Este estudio se intitula La Trinidad y será presentado en varias partes debido a que es un estudio extenso. Comentar sobre el dogma de la Trinidad normalmente es bien recibido siempre y cuando esos comentarios sean a favor de lo que está establecido dentro del cristianismo. Pero seguramente es reprochable e indignante si lo que se habla es en contraposición a lo que la mayoría cree. Este dogma tomó bastante tiempo en ser desarrollado por los concilios de la Iglesia hasta que finalmente no se le añadió más. El concilio de Calcedonia, realizado del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451 después de Cristo, fue en el que finalmente se cerró la puerta de las discusiones en torno al asunto que tomó más de 300 años de estudios y decretos. Arreglo tras arreglo, corrección tras corrección, a modo de cubrir cualquier posible oportunidad de que las diferentes herejías de aquel entonces tuvieran cabida. A partir de Calcedonia, nadie osó dudar del Dios Trino. Nadie osó preguntar más al respecto o manifestar dudas, desconfianza o incredulidad sin exponerse a duros reproches, a excomunión y a ser anatematizado por la Iglesia. Dentro de los pocos, más o menos 2.000 millones de cristianos, pocos disienten acerca de la existencia del Dios tripersonal. Un Dios que, de acuerdo a cómo fue establecido por los concilios de la Iglesia, es una substancia manifestada en tres hipóstasis o personas. Actualmente, el dogma de la Trinidad está plenamente establecido, aceptado y fuertemente sostenido por casi todos los cristianos. Aunque fue un decreto de la Iglesia Católica, su hegemonía sobre el cristianismo protestante y evangélico es indiscutible. Curiosamente, escritores tanto católicos como protestantes repetidamente declaran en sus libros que la Sagrada Escritura nada dice acerca de la existencia de un Dios tripersonal, lo cual hace concluir que el establecimiento de la Trinidad, no siendo una doctrina bíblica, ha de buscarse exclusivamente en los razonamientos filosóficos de los padres de la Iglesia y en los acuerdos de la Iglesia. El dogma es solo filosófico, no bíblico, aunque para justificar las declaraciones de la no mención dentro de las escrituras de ese tipo de Dios, los escritores encuentran abundantes fórmulas trinitarias, entre comillas, en los escritos sagrados, tales como santo, 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 ahí están las tres personas, o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, vuelven a decir, o la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, vuelven a decir, etcétera. Es lamentable poner en el pensamiento de los escritores de los escritos sagrados lo que ellos nunca imaginaron. Es decir, ellos no hicieron ninguna alusión a un dogma que fue establecido cientos de años después de su muerte. Sin embargo, dentro de la religión cristiana, semejante procedimiento es normal e indiscutiblemente aceptado, aunque desacertado, por cierto. Todos los escritores acerca de la Trinidad que hablan, ya sea a favor o en contra, toman versículos de la Biblia para explicar sus puntos de vista, trayendo como resultado una polémica sin fin. Siempre habrá pros y contras, contras y pros, por lo cual semejante polémica nunca tendrá fin. Si la Biblia no conoce al Dios triuno o triuno, entonces por demás está buscar en la Biblia razones que lo justifiquen o contradigan. Si la Biblia no lo da por existente, entonces cualquier esfuerzo por validarla o anularla carece de sentido. Notorio es que los escritores inspirados del Antiguo Testamento nunca hablaron del Dios partiendo de puntos de vista u opiniones personales, sino basados totalmente en la experiencia de sus relaciones directas con Él. Moisés habló de Dios por lo que de él sintió. Los profetas siguientes lo hicieron también basados exactamente en esa misma experiencia. Todos ellos lo mencionan limitadamente. Nunca hablan de un ser por no poseer información alguna
pues Dios nunca se las proporcionó. Nunca hablan del ser de Dios. Hablan de Él, pero no hablan de su esencia, cómo es Él. Nunca hablan de Él porque Dios no les dio esa información. O no hablan de cómo es Él porque Dios no les dio esa información. De todos ellos, quien abundante y bellamente lo menciona es David. Ciertamente los profetas estuvieron cerca de Dios, pero David, sin mirarlo, estuvo cerca de su corazón, viniendo a ser esa la razón por la cual habla de él tan apasionadamente en no pocas ocasiones, en muchas ocasiones. De la experiencia de algunos de ellos, se sabe que por haberle mirado, sintieron estar al borde de la muerte. Con todo, ni por un instante se atrevieron a imaginar y a describir su ser, aunque en estudios posteriores entendemos que no hay quien vea a Dios y viva, por lo tanto, decir que lo vieron cara a cara también es un asunto en el cual debemos reflexionar. Ellos sí hablaban de Dios basados en el impacto que sintieron, mas en ningún momento lo describen más allá de esa experiencia. Con la venida del Evangelio, hablar de experiencias directas con Dios, como lo hicieron los profetas y David, vino a ser reducido al mínimo, excepto por algunas veces en que el Señor Jesucristo lo menciona, pero Él no habla de su ser, sino solo de sus manifestaciones. De ahí en adelante, los apóstoles lo mencionan basados exclusivamente en las enseñanzas de su maestro y en la experiencia de sus antecesores, los profetas. La actitud de los siervos de Dios neotestamentarios está reducida a la realidad de que a ellos no les fue dada la oportunidad de mirar a Dios, es decir, al Padre, y de platicar con Él. Digno de mención es que el respeto y temor ilimitado de aquellos santos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron razón suficiente para evitar imaginar y describir a Dios basados en imaginaciones. Por la lectura de sus escritos puede fácilmente notarse de que por su mente nunca cruzó la idea de hablar del ser de Dios basándose en imaginaciones o en argumentos filosóficos. Cada escritor inspirado de Dios habla por lo que Él les informó de su gloria, poder, grandeza y misericordia, y por lo que de eso percibieron, mas no traspasaron esos límites. En cada siervo de Dios se mostró un profundísimo respeto y temor reverente. Observamos entonces que los profetas hablan de Dios mencionando que todo lo puede, que todo lo sabe, que es amor, que es verdad, que es el autor de todo cuanto existe. Hablan acerca de eso porque precisamente eso fue lo que Él les reveló. Eso fue lo que de Él percibieron, oyeron y sintieron. Pero en ningún momento pretendieron a partir de eso tomarlo como objeto de análisis. La manera en que el grandísimo Dios se presentaba ante ellos nunca fue motivo para pensar en estudiar las causas o las razones por las cuales actuaba como lo hacía. Mucho menos le dio motivos para analizar su ser y hacer discursos al respecto. Conocer a Dios personalmente por lo que es su poder y grandeza de ninguna manera le significó obtener información como aquella que se obtiene después de examinar seres o cosas en laboratorios. Para los siervos de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, el ser de su Dios no fue un objeto de estudio, de investigación y de razonamientos filosóficos. Semejante intención de hacerle objeto de estudio nunca cruzó por sus mentes. Eso se ve claramente porque lo tomaron como Él es, como Él se les manifestó. Para ello, ellos percibieron que Dios es el eterno, el insondable, el lleno de amor, el todopoderoso y el que todo lo sabe. Eso les bastó, eso les satisfizo. El lector de las Escrituras puede comprobar fácilmente que ningún siervo de Dios habla de Él como intentando describir su ser.
Repetidamente lo mencionan partiendo de lo que es la demostración de sus atributos, pero nunca toman eso como punto de partida para iniciar un estudio de cómo es Dios. Pretender estudiar el ser de Dios es una temeridad extraña que ninguno de los santos hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento jamás intentó. Los últimos capítulos del libro de Job son suficientes para que el mundo entienda que hay cosas que nunca conseguirá conocer, principalmente aquello que corresponde al ser de Dios. El típico, ¿dónde estabas tú cuando yo? De Job 38:4, por ejemplo, que Dios le dijo a Job, eso lo demuestra. ¿Dónde estabas tú cuando yo? O sea, ¿tú quieres conocer, quieres saber más acerca de mí? Pero ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todas las cosas? Sus palabras significan que para conocer lo que Él es decir, su ser, habría que remontarse hasta estar al lado de Él desde antes que decidiera traer a la realidad la eternidad. Para conocer lo que Él es, necesariamente hay que ser semejante a Él. Todo lector de las Escrituras conoce el pasaje de la zarza y la respuesta dada a Moisés ante la pregunta respecto a quién es Él. En esa escena, Moisés le pregunta por su nombre, pero anteponiéndose a más preguntas, Dios no le declara el significado de su nombre. A la vez, impide que él pueda seguir preguntando respecto a su ser. La frase "yo soy el que soy" lo encierra todo, sin explicar detalles. La frase es perfecta y su uso, que corresponde exclusivamente a Él, significa que Él existe sin que el humano pueda penetrar más allá en el deseo de conocer su ser. Dios es Dios precisamente porque Él es Dios. Nosotros no podemos llegar hasta el entendimiento pleno de cuál es su esencia. Nunca, en ningún momento de la historia, algún terreno ha sido dotado de información respecto al ser de Dios. Ni siquiera Abraham, Moisés, ni los profetas. Por consiguiente, nadie con estricto apego a la verdad puede conocer el ser de Dios partiendo de imaginaciones. De ahí que afirmar que sus conclusiones no son producto de su propia imaginación, sino una revelación divina que siempre ha estado disponible para aquellos en quienes Dios se complazca revelársela, no pasa de ser simple petulancia, simple vaciedad. Porque todo humano puede imaginarse lo que quiera, pero eso no significa que las cosas deban ser como se las imagina. Mucho menos si semejante imaginación se relaciona con el ser de Dios. Si al hombre le han sido vedadas muchas cosas, la principal de ellas es conocer cómo es Dios. Pensar en que Dios puede ser conocido partiendo de la imaginación personal no pasa de ser una pretensión excluida de la realidad universal. Es pensar que Dios es un ser sobre el cual se pueden hacer conclusiones, reducible a la razón humana y sujeto a existir según la imaginación del ser humano. ¿Puede alguien imaginarse el ser de Dios y decir que así como se lo ha imaginado, así es Él? Definitivamente no. Semejante tendencia de configurar a Dios encuentra cabida únicamente en quienes imaginaban poseer capacidad de saltar la barrera de lo imposible, en mentes que distan mucho de la ubicación en la cual los santos hombres de Dios del antiguo tiempo se colocaron cuando le sirvieron, le sintieron y hablaron con Él y de Él. Aquellos en ningún momento se atrevieron a examinar a Dios. En cambio, los filósofos fundadores de ciertas doctrinas que hoy prevalecen dentro del cristianismo, sí se atrevieron. Innegablemente, el sentir de profunda reverencia hacia Dios desapareció poco tiempo después de la muerte de los pioneros de la iglesia del primer siglo. La gente
carente de la sensación de los hombres bíblicos, procedió a divagar mentalmente y a imaginárselo. Lo peor de todo eso fue que creyeron que del modo en que se lo imaginaron, así en verdad era él. En la siguiente parte hablaremos del conocimiento de Dios por parte de los gentiles y de las trinidades en la historia. Soy Oscar Mata. Continúe con la segunda parte de este estudio acerca de la Trinidad. Y si algo de lo que he dicho usted dice, oh, esto no me gusta porque está hablando en contra de la Trinidad, espérese. No haga todavía pensamientos y diga, ya no voy a seguir viendo. Abra su corazón y si lo que se va a decir es conforme a las Escrituras, recíbalo. Y si lo que voy a decir yo en este estudio es contrario a las Escrituras, pues ignórelo. Pero use su Biblia, use su razón. Que la paz del Señor Jesucristo sea con usted.